¿Qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Estamos transmitiendo totalmente vivo desde nuestra cuenta de Facebook Comunicación Radio WAPS. En estos momentos tenemos algunos problemillas técnicos. No estamos en el 1180 de AM y menos el Mix LR Radio WAPS. Espéranos unos instantes porque sí hay unos detallitos aquí. Pero fíjense que nos da un placer estar con todos ustedes. Estamos en vivo, les digo, a través de las redes sociales. Y bueno, les saluda en la voz, y ahorita aquí nos ven, a Yasmín Rodríguez. En los controles técnicos se encuentra nuestro compañero Juan Quintana. Y bueno, fíjense que esta mañanita nos da mucho gusto de estar con todos ustedes. Hoy es 12 de agosto y bueno, esperamos este día no haga tanto calor, pero al momento eran 27 grados. En el transcurso del día que se dicen, pues nuestra cuenta que estaremos como a 37 graditos. No se desespere, el calor se pone en lo mejor de esos momentos, ¿no? Y bueno, fíjense que esta mañana para mí es un gusto porque tenemos dos entrevistas, bueno, varias, ¿no? Pero la primera es con la doctora Jacqueline Valenzuela. Fíjense que ella da clases en nuestra universidad, es una mujer con éxito profesional y personal. Además, la caracteriza su vocación por colaborar con las demás personas. En su etapa como académica comparte sus conocimientos día a día con jóvenes universitarios de nuestro estado, además de contar con un fuerte liderazgo en los temas de medio ambiente, género y en la promoción de los derechos humanos. Además, fíjense que se siente muy bien consigo misma con el tiempo que le dedica a la filantropía, a la investigación y a su desarrollo personal. Desde el área científica utiliza sus conocimientos para la ayuda de la comunidad, fomentando la democratización en los diferentes temas y aquí ya no lo podemos ver, se me nos va en pero está súper emocionada también de estar con todos nosotros, estos temas sociales, estos temas de los cuales ella vive día a día. Y bueno, ella es Jacqueline Valenzuela, quien nos va a platicar acerca un poquito, ¿no? Porque pues imagínense cuánto tiempo le llevó realizar un doctorado, su maestría, así que nos va a platicar acerca del empoderamiento de la mujer a través de las TICs. Y bueno, esto cuando en la sociedad mexicana, en estos momentos, en la parte contemporánea. Hola, Jackie, buen día. Hola, buenos días. Gracias por la invitación y por el tiempo dedicado a hablar un poquito aquí del empoderamiento de las mujeres tan Eso necesario. hace falta de repente y no, como platicamos fuera, ¿no? Platicar acerca de que quiénes somos, ¿no? Como humanos, qué sentimos, que muchas veces se nos olvida esa parte y nos colgamos a veces de los títulos, licenciada, maestra, doctora, hice este diplomado, hice esto y lo otro, que obviamente son bienvenidos y son, porque el esfuerzo que uno le dedica son lo mejor para uno, ¿no? Pero ¿quiénes somos, no? Así es. Sí, pues son preguntas muy necesarias para empezar en proceso de empoderamiento de cualquier grupo, de cualquier colectivo. Primero quisiera empezar con ese concepto tan prejuicioso y también tan polémico de empoderamiento, ¿no? Se ha usado para muchas cosas. De hecho es un concepto muy comercial, que fue una de las primeras críticas hacia mi investigación cuando empecé hace 4 años, más de 4 años en el posgrado. El concepto de empoderamiento que ya ha sido tomado por todas las agencias internacionales. Entonces, ¿qué significa ese concepto? ¿Quién es sujeto o susceptible de empoderamiento? Lo primero que quisiera poner en la mesa es que para ser sujeto o sujeta, en este caso de empoderamiento, necesita ser parte de un colectivo que ha sido históricamente oprimido. O sea, no se trata de que todo el mundo se va a poder empoderar, tiene que haber un antecedente histórico de opresión. Entonces, en ese sentido es a donde va el concepto de empoderamiento, ¿no? Entonces, dejando claro ese punto, bueno, pues las mujeres somos el colectivo más grande históricamente discriminado por razón de nuestro género. Entonces, hay toda una teorización de más de 100 años acerca de esta desigualdad, que ahora ya la conocemos en estadísticas y fácilmente la podemos reconocer en números. Afortunadamente, cada día hay más información de esta desigualdad en diferentes ámbitos, en el ámbito productivo, profesional, en el ámbito laboral, en todos los ámbitos vemos una brecha. Así se llama la diferencia entre hombres y mujeres con las mismas capacidades para alcanzar diferentes logros. Entonces, estas brechas es lo primero que compone mi investigación. Mi primer capítulo es todo de brechas, porque ¿cómo lo entendemos si no lo vemos? ¿Cómo lo entendemos si no lo medimos? Entonces,
es un repaso sobre todos los ámbitos, bueno, los más importantes y los que se miden, porque te diría yo que en todas nuestras relaciones de convivencia, en la esfera pública y en la esfera privada, existe desigualdad. Entonces, son las más importantes las que recoge mi primer capítulo y las más conocidas para entrar en materia de por qué el empoderamiento de las mujeres. Ok, pues mire, fíjate, con esta introducción, platicar acerca de qué es lo que te motiva, ¿no? Para platicar sobre el empoderamiento de la mujer, ¿no? Entonces, y me imagino las discusiones, ¿no? Buenas, malas, más con los compañeros y compañeras, ¿no? De aula, los maestros, que a veces uno trata de alcanzar cierto tema, o sea, tú sabes muchas veces tu objetivo, pero la gente no lo entiende, ¿no? Entonces, esa parte de cómo poder con ejemplos, con miles de discusiones, cómo poder llegar para realizar tu concepto, ¿no? Finalmente. Sí, es todo un reto y además un logro ya cuando lo ves materializado, digamos, porque también es parte de la formación. En un posgrado, como el posgrado de siglo de la universidad, pues es un posgrado con corte crítico. Entonces, desde que entras bueno, vamos a ver de qué está hecho este protocolo de investigación en ese momento, ni siquiera llega a investigación. Entonces, sí, o sea, pensando y primero en los conceptos, y posteriormente en la validez que tiene tu planteamiento. Si bien es un posgrado en ciencias sociales, pues hay dos líneas muy específicas que tienes que abordar, o es la parte de la sustentabilidad en la parte de medio ambiente, o la parte social, ¿no? Que es la parte de la globalización. Entonces, en mi caso, exponer a las mujeres como un colectivo históricamente discriminado, bueno, para eso tienes que tener una formación en feminismo y en teoría de género. Quien no lo tiene, de repente le empieza a hacer ruido, ¿no? ¿Por qué empoderamiento? A ver, ¿por qué mejor no de los indígenas? ¿Por qué no mejor de los grupos originarios? ¿Por qué no mejor de los afrodescendientes, no? Ajá. Y de acuerdo a la especialidad de cada quien, pues se entiende como grupo oprimido o tal sector en el que se ha especializado. Entonces, bueno, afortunadamente, como te digo, el feminismo tiene más de 100 años de teoría, entonces es una teoría de las más fuertes que respalda mi investigación. Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con el uso de la tecnología, que parte desde la tecnociencia en el área filosófica. Entonces son mis teorías, digamos, más fuertes abordadas en la tesis. ¿Por qué el empoderamiento de las mujeres con las tecnologías? Yo en la maestría ya había explorado, digamos, un uso de las tecnologías para empoderarse, no usaba esa palabra, en la educación, pero fue un poco frustrante en el sentido de que los hallazgos de mi investigación de maestría solo encontraron que las tecnologías no pasan más allá de ser una herramienta y que aquí en México, sobre todo en el periodo 2000-2015, solamente se usaron como un pretexto para bajar recursos, ¿no? Para equipar las escuelas en donde ni siquiera había electricidad de internet, cosas absurdas. Entonces salí muy decepcionada de ahí, quise mirar para otro lado, dije, seguramente hay en otro lugar en donde sí haya un uso crítico y de empoderamiento hacia la tecnología, y ahí fue donde mis ojos se dirigieron hacia los colectivos feministas. De ahí es de donde viene esto del empoderamiento de las mujeres, en particular observando y haciendo etnografía digital en espacios digitales. Me di cuenta que había mucha actividad de grupos de mujeres y que estas eran precisamente con prebendas que tenían que ver con los derechos. O sea, aquí estamos hablando, para hablar de empoderamiento, que hay condicionantes que se tienen que cumplir. De hecho, la hipótesis trata de eso, ¿no? Colectivos de mujeres que estén en pro de el respeto a sus derechos, desde la denuncia hasta acciones concretas en salir a la calle, ¿no? Entonces, en mi investigación, pues solamente lo dejé en 5 ejemplos, que fueron 5 casos de estudio, pero bueno, yo podía haberme seguido. Ajá. Entonces, bueno, estos 5 casos de estudio son en La Paz, en México y en el mundo, de mujeres que precisamente las redes sociales en este momento
para exigir y luchar por sus derechos de manera colectiva, se conectan de diferentes espacios de territorio y logran hacer una convergencia para tener una lucha activa sobre sus derechos. Entonces, digamos que cuando entré fue como una idea, algo que yo empezaba a ver, pero con el tiempo se fue concretando y bueno, los ejemplos me sobraban afortunadamente. Y la conclusión de esta tesis es eso, ¿no? Hay una desigualdad sistémica probada por género, lo podemos ver en las estadísticas. La reflexión del uso de la tecnología de una manera propositiva, crítica, consciente, viene también ya teorizada desde la tecnociencia, estamos hablando desde el siglo pasado, que empezaron a surgir las primeras teorizaciones por instrumentos tecnológicos y posteriormente ya en los 90s planteamientos de algunos autores críticos que también se preguntaban lo mismo, cómo se puede hacer un uso de la tecnología antisistémica, si podemos decirlo de esa manera, ¿no? Entonces, en estos grupos feministas es donde encontré este uso, y lo pude documentar, lo pude demostrar, y además, bueno, no solamente fueron colectivos, también fueron casos individuales, como el caso que más se conoce ahorita, que es el de Olimpia Coral Melo, que es la activista por la violencia digital, que ha logrado la reforma de violencia digital en más de 20 estados, en 26 me quedé. Entonces, pues digamos que allí hay un empoderamiento de las mujeres con el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación muy concreto. Ok, este recorrido, pues bueno, válgame, ¿no? Este recorrido que tú platicas es muy grande, ¿no? Pareciera como, lo estoy platicando y fíjate que pasa esto y el otro, ¿no? Pero toma tiempo, pues, por ejemplo, platicar estos 5 casos, ¿nos puedes platicar por lo menos de esos 5 casos, platícanos de uno, porfa? Sí, te comentaba, el de Olimpia Coral Melo es el Este es más el que, conocido aquí en México, ¿no? Por el tema de violencia digital, pero es muy curioso porque al final mi tesis estaba buscando mujeres como ella y ella estaba buscando otras cosas, entonces justo coincidimos en 2019 aquí en La Paz. Ella llegó a Baja California Sur a promover las reformas, el paquete de reformas para evitar, erradicar y sancionar la violencia digital. Como grupo colegiado se reunieron algunas personas en el Congreso del Estado, me llamaron a mí por el tema de tesis, y desde ese momento, en marzo que nos conocimos, se empezó en abril con el proceso para poder elaborar una iniciativa ciudadana con este paquete de reformas que fue a la Ley de Acceso a una vida libre de violencia de las mujeres, que es estatal y que es nacional, al Código Penal también de Baja California Sur, apuntando 2 delitos, que es ciberacoso y difusión de contenido íntimo sin consentimiento. Eso fue en abril como iniciativa ciudadana y en junio ya estaba aprobada la ley. Entonces, pues imagínate, además de vivirlo teóricamente, me tocó vivirlo de una manera activa, seguir todo ese proceso. Eso está como uno de los casos de estudio retratado en la tesis, porque era tan atractivo este caso que tenía yo que regresarme a hacer toda la tesis violencia digital y yo ya iba a terminar, entonces no, o sea, sí recoge el caso porque yo a ella ya la conocía de mi investigación. Claro. Simplemente nos tocó coincidir, pero bueno, es increíble que en ese momento Baja California Sur era el 4º estado al que ella llegaba. De los primeros, ajá. Sí, de los primeros, exacto. Entonces, el primero fue Puebla, que es donde ella sufrió este tipo de violencia, y fueron 2 estados más, Baja California Sur fue el 4º, pues fue de los primeros y fue muy rápido. Entonces, esto tiene que ver con el grupo nutrido que existe aquí en La Paz, aunque mucha gente no sepa, de mujeres activistas por los derechos que conforman nuestra red de contactos y muchas veces ni siquiera lo sabemos. Entonces, hay un gran tejido aquí de mujeres activistas, feministas, que están en pro de los derechos de las mujeres, trabajando activamente, pero tienen sus empleos normales, son nuestras compañeras de trabajo, nuestras compañeras de oficina. Entonces, gracias a eso se logró esta aceptación de esta iniciativa ciudadana
de una manera tan rápida. Ahora lo que se tiene pues es mucho trabajo porque tienes una nueva legislación, son retos en la operatividad, retos en las leyes secundarias, cómo lo bajas a reglamentos y bueno, eso sería otra tesis, ¿no? Claro, y además, imagínate, pues, quién iba a pensar tu investigación, ¿no? Se fue más allá de lo esperado, o sea, casualmente todo se unió pues para que pudiera existir, pues, vamos a decirlo, tu tema junto con pues algo práctico, ¿no? Que pocas veces se da, ¿no? Y qué bien que te haya tocado, ¿no? Y que lo puedas platicar y disfrutar, ¿no? Sí, sí, también me tocó documentar 2 años las marchas del 8M. Entonces, a partir de las primeras, en mi etnografía digital, yo hice un levantamiento de entrevistas en 2018 de por qué las mujeres iban ahí, ¿no? Entonces, a lo mejor era mi imaginación, yo lo estaba suponiendo, etcétera. Entonces, hicimos una aplicación de encuestas y entrevistas a 100 mujeres que manifestaban que habían recurrido principalmente por convocatoria que habían visto en Facebook. Facebook se consolida, al igual que las estadísticas lo apuntan, en el medio digital más usado para comunicación entre colectivos y comunicación cotidiana. Si bien hay otras redes sociales que están en auge, por ejemplo, Instagram es muy usado por los jóvenes, lo que nos dimos cuenta en la parte de las marchas fue que para convocar un sector abierto de edades, Facebook es la herramienta que sigue funcionando más. Digamos, Instagram es segmentado. Las mujeres más jóvenes son las que lo revisan para ciertas actividades, pero Facebook es más abierto en edades. Como dicen, una cuenta de Facebook la puede tener hasta mi prima de la secundaria, como mi abuelita Claro. en diferentes ciudades. Entonces, el gran abanico que proporciona la invitación, Facebook fue el primero. En mensajeros para que las mujeres llegaran a la marcha fue WhatsApp el primero, y fue como principalmente se convocaban las mujeres en esta marcha del 8M. La primera, la segunda en La Paz en 2018, la primera fue en 2017, convocó a 700 personas alrededor, 2018 convocó alrededor de 500, y bueno, en 2019 tuvimos un gran boom de convocatoria. Y bueno, ¿qué digamos este 2020? Este año. No tengo que contar a nadie, ¿no? Entonces, afortunadamente también pudo recoger esos casos mi tesis. Prácticamente desde la primera hago yo ahí el recuento de 2017, y creo que pues también es algo muy afortunado en donde las tecnologías tuvieron que ver y donde una tesis de investigación no está en la teoría, está, digamos, en un fenómeno vivo, que es algo que me gustó mucho hacer. Yo de formación soy licenciada en informática, entonces es todo mi Sí. tema con los procesos, con la información, con los datos, pero este viraje hacia las ciencias sociales siempre tuve la inquietud por el tema de a ver qué hay atrás, ¿no? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Qué se puede hacer? Una vez que comprendes qué sigue? Entonces, pues ha sido muy afortunado, la verdad. Claro, oye, Jacqueline, esta parte fíjate la formación que comentas, ¿no? Licenciada en informática, ¿no? La maestría, pues Eso es similar, más ¿no? Por la eso parte de ajá, la educación y todo eso. exacto. Entonces, y luego ese cambio que das, ¿no? Hacia el doctorado, ¿cómo ha evolucionado o cómo han sido tus cambios de percepciones desde la licenciatura hasta tu doctorado? Pues totalmente, o sea, completo, un giro Radicales, de diferentes. 180 grados total, sí, por supuesto, o sea, había como un lado del mundo que yo no veía. Entonces, ahora a partir de lo que les dicen las gafas moradas, esa es una frase feminista que es que te pones las gafas moradas y empiezas a ver el mundo diferente, porque sí, precisamente empiezas a darte cuenta de la desigualdad sistémica, que no solamente es por género, también tenemos el tema del estatus socioeconómico, la etnia, son las más importantes. Ahora yo soy profesora de estudios de género en la universidad y entiendes que esta desigualdad sistémica cruza al diferente, a quien no corresponde a un ideal que el patriarcado como sistema social ya instituyó,
que es pues el hombre occidental, blanco, alto, heterosexual. O sea, lo que se despega a estos modelos es víctima, esa es la palabra, de diferentes tipos de discriminaciones. Entonces, de acuerdo a donde tú estés en la pirámide, es el nivel de discriminación que vas a recibir. Entonces, gracias a esto entiendes que no vives en una sociedad que es justa ni equitativa, por supuesto que no, y que estos lemas y que estas frases de sí, claro, si tú te esfuerzas, si tú puedes, y entonces puedes ser mañana el mejor, o sea, claro que no, es ignorar todo este contexto que nos cruza y que está más allá de nosotros, que lo bueno de reconocerlo es que puedes ponerte en el lado que sea afín para ti, para poder revertir esto, pero los colectivos discriminados se cruzan principalmente en esta parte, ¿no? La pobreza, la diferencia de preferencia o la parte de orientación sexual, que es ahorita una parte de las mayores discriminaciones, ¿no? La renuncia a la no heterosexualidad es como, a la heterosexualidad, perdón, es como un crimen ahorita. Esta renuncia a la sociedad binaria, la discriminación es y ha sido enorme a las nuevas manifestaciones. Entonces, ves la vida de otra manera y te das cuenta que el pobre no es pobre porque quiere, porque esas frases tan poco favorecedoras que se hablan desde el privilegio, claro, que el pobre es cochino y que el pobre es pobre porque no se esforzó demasiado. Entonces, cambia totalmente porque sí somos formados muchas veces desde nuestro nivel de privilegio de esa manera, ¿no? No, y bueno, y de ahí pueden venir más ejemplos y más dudas, ¿no? Y comentarios. Jackie, con este tema, además, te ganaste enemigos, ¿cómo fue el detalle de tus, porque bueno, uno cuando hace también sus tesis se enamora a veces de los teóricos, ¿no? De estos tales conceptos, de esto, entonces uno pelea porque uno tienen que ser esos porque uno los siente, no los disfruta y bueno, esas discusiones pues van más allá. Sí, por supuesto, y además hablamos de que estamos en un posgrado que es inter y transdisciplinario. O sea, yo informática, pero hay gente de biología, hay ingeniería, hay de todo, ¿no? Entonces, realmente los de ciencias sociales puramente ni siquiera son tantos. Entonces, a veces, pues sí, tienes que defender, obviamente, desde la teoría, cuáles son tus postulados teóricos. Entonces, desafortunadamente el feminismo no ha sido una de las materias incluidas que debería de ser en todas las carreras y en todas las formaciones, ¿no? Entonces, todavía hasta este punto, a pesar de que hay programas internacionales que trabajan en respaldar las brechas de género, es un momento de discusión. Cuando alguien te dice, pero si las mujeres, entonces, ¿qué quieren? Si ya trabajan, si ya entonces están en la casa y si ya tienen estos puestos de dirección, ¿qué más quieren? Entonces, tener que regresarte a decir, mira, o sea, hace casi 200 años se documentó la primera desigualdad porque las mujeres no teníamos derecho a la propiedad, no teníamos derecho a nada. Derecho a la opinión, fíjate que nos quemaban por brujas, fíjate que esto, fíjate que el otro. Entonces, a partir de esas denuncias que hizo los estudios de las mujeres primero, después se llamó formalmente estudios feministas, empezaron en México en la UNAM, etcétera, etcétera. Hemos venido ganando estos espacios que ahora tú dices que tenemos, pero que han sido con base en luchas, primero en denuncias, es lo primero. Después en luchas históricas y posteriormente en incursionar en la política pública para evidenciar lo que es justo. Entonces, el que esté como tu compañera o esté como tu compañera de trabajo, de posgrado, de lo que sea, sentada aquí, nosotras sentadas aquí, por ejemplo, siendo la entrevistada y siendo la titular de un programa de radio, fue una lucha de nuestras ancestras para que nosotros pudiéramos estar aquí porque no podíamos ser titulares de nada.
deja tú de una propiedad, de nada. Entonces, la matrícula universitaria, siempre se lo digo a mis alumnas, es una de las grandes luchas y de los grandes logros feministas, porque todavía seguiríamos sin poder estudiar. De hecho, creo, no estoy segura, el porcentaje es un poquito más de la mujer que está estudiando en la universidad. No tengo el dato, pero sí, creo que sí. En ciertas carreras, porque la brecha sigue por ejemplo, en las áreas de ciencias duras. O sea, por ejemplo, en sociales sí estamos más en término, en humanidades las mujeres, pero la brecha sigue en la parte de ciencias duras, de las ingenierías, biología. Entonces, al final, ¿dónde están los trabajos mejor pagados? ¿Dónde están las solicitudes? En el área de ciencias duras. Todavía hasta ahorita estamos discutiendo si las ciencias son ciencias. Entonces, imagínate los prejuicios que hay todavía, y los trabajos mejores pagados es donde consiste todavía y persiste la brecha de género. ¿Cuántas mujeres hay en las áreas, por ejemplo, de tecnologías de la información? Muy pocas, efectivamente. Poquísimas, no llegan al 30%. Y eso, la brecha se va haciendo más amplia cuando te gradúas y cuando consigues un trabajo. Mirábamos el otro día un anuncio de reclutamiento súper sexista que decía, se solicita persona en sistemas, ingeniero en sistemas. Y decía requisitos, sexo masculino. O sea, de por sí no hay muchas. Y además tú como reclutador cortas los espacios a través de reclutamiento. Sí, los van cerrando. Sexista. Exacto, entonces todo eso no se ve, el decir, las mujeres ya llegaron a la universidad. Bueno, y de ahí, ¿cuáles son las oportunidades reales que se tienen? Y si nos vamos a la ciencia, ¿cuántas mujeres ni hay? O sea, todo está para llorar. Exploras en las brechas, por eso te lo comento, y te das cuenta que mucho el del avance es simulación. Y mucho del avance es tenernos a las mujeres en los mismos espacios de servicios en donde hemos estado. O estamos en el cuidado en el área de la salud, porque las doctoras son mínimas, la gran parte son enfermeras, o estamos en el servicio en las guarderías o siendo profesoras, o sea, acorde a nuestro rol. Entonces, si nos fijamos, la reflexión de fondo, no han cambiado las cosas de manera drástica y además que nos lleven a la parte de la equidad. Bueno, comentó la Organización para la Cooperación en el Desarrollo que a México le faltarían al menos 100 años para llegar a la igualdad. Sí, porque, o sea, no legaría, pero sí, efectivamente sí, cambian un poquito, pues, pensaríamos que conforme hay está la ley Olimpia, que van pasando otras leyes que favorecen, ¿no? O que deben de estar para que una mujer esté mejor, se encuentre mejor. Entonces pensamos de repente que van a pasar más cosas buenas, pero pues la realidad es de que van pasando otras cosas que a veces no se consideran, ¿no? Y que aunque se consideran, quedan estancadas. Entonces sí, efectivamente en unos 100 años. Sí. Ojalá, ¿no? Pues por lo menos, ojalá fuera en el tiempo que estamos viviendo, ¿no? Poder vivir, pero de algo se empieza, ¿no? De algo, y a veces dice, ay, porque siempre dicen de algo se empieza, antes no había nada, ¿no? Sí, entonces, el tema es que sí hemos avanzado y mucho, porque imagínate y remontémonos al tiempo y a las denuncias de las primeras feministas. Sería egoísta decir que no hemos avanzado nada, porque a ellas por este tipo de activismo las guillotinaban, sí, o sea, una de las primeras teóricas feministas, Olympia de Jones, ella fue guillotinada porque escribió el primer manifiesto de los derechos de la mujer, imagínate. Entonces, sí hemos avanzado, por supuesto, pero falta mucho. Entonces, es ponernos de acuerdo con las instituciones que a veces dicen, no, si ya todo está resuelto, no hay ningún problema, a decir, no, reconozcamos que estamos por lo menos a 100 años para que las medidas que se están llevando a cabo de acciones afirmativas sean concretas y tengan resultados. Porque, por ejemplo, la parte de la paridad es transversal, está en toda nuestra política pública, es sectorial, pero ahorita todavía nos encontramos con que solamente es aprovechado para poner a hombres
para poner a mujeres en puestos clave que sigan perpetuando el poder de los hombres. Entonces, no hay un reconocimiento real a las trayectorias de las mujeres que puedan llegar a puestos de poder. Se sigue en una simulación en donde llega quien tiene la recomendación. ¿Y quién recomienda? ¿Quién está arriba? Pues ¿Quién los es quién? hombres. Ajá. O sea, eso lo podemos ver en un tema de partidos políticos, por ejemplo. Ahí se aprecia muchísimo. Y otra cosa que hay que dejar clara es que las denuncias desde el feminismo es la parte de la desigualdad sistémica entre géneros, pero no es un tema de revanchismo, o sea, no es que el hombre me quite el espacio, es que el sistema como está configurado, que es patriarcal y beneficia que los hombres tengan el poder históricamente, eso es lo que me impide a mí estar en condiciones de igualdad. O sea, no es un tema de que si mañana alguien cambia de opinión, yo ya obtuve la igualdad mágicamente. Claro. No, es un cambio sistémico que todos debemos de empujar, todos y todas. Entonces, no es un pleito que si yo por alguna cosa gano algo a un hombre, ya se transformó el sistema. No, no funciona así. Es un tema de reflexión, primero, es un tema de compartir esta reflexión, ya con eso ganaríamos bastante, pero lo que pasa en la vida cotidiana es que todavía queremos discutirlo y eso es lo que nos enfrenta. Claro, todavía queremos discutir que no hay desigualdad, entonces uno se queda como, pues bueno, así cuándo vamos a avanzar. Efectivamente, Jacqueline, y fíjate que ya se nos está agotando el tiempo y algo con lo que quieras finalizar. El tema da para muchísimas cosas, la idea pues era platicar un poquito, ¿no? Por eso te comenté un poquito acerca de tu tema de investigación y bueno, qué es lo que hay alrededor en tu entorno, ¿no? ¿Algo con lo que finalicemos, Jackie? Pues nada más que me da gusto que se estén pudiendo nuestras investigaciones dando a conocer afuera. Creo que por eso elegimos los temas, porque queremos tener un impacto social a partir de este conocimiento que se genera. Entonces, pues me da mucho gusto que tengan este espacio y que uno pueda aquí apasionarse con lo que sí le apasionó, porque yo no conozco a nadie que haya estudiado un doctorado y no le apasione, claro. Y como dices, peleas por eso. Y bueno, invitar a que consulten estos repositorios ahí en la UAPS, todas nuestras tesis están en línea y pues de cualquier tema que a veces ni nos imaginemos hay conocimiento ahí. Y pues por otro lado, informarse más en todo lo que tiene que ver sobre todo los logros feministas, el estatus ahorita de la desigualdad, de la falta de equidad y todo esto en todos los ámbitos de nuestra vida. Ahora sí que a nadie nos estorba informarnos porque vamos a tener una mejor convivencia. Claro que sí, Jackie, pues muchísimas gracias. Esta mañanita pues estuvo la doctora Jacqueline Valenzuela platicándonos un poquito acerca de su tema de investigación, que son el empoderamiento de las mujeres a través de las TICs y en esta sociedad mexicana contemporánea. Muchas gracias y bueno, Jackie, sigue cosechándonos, síguenos cultivándonos con los conocimientos que traes, ¿no? Obviamente queda prácticamente es un tema muy leve de lo que se habló esta mañanita y bueno, para que nos pueda seguir platicando posteriormente, ¿no? Ya quedamos aquí con Jackie que por lo menos cada 15 días que nos platique un mitote diferente, ¿no? Entonces, que nos platique y nos pueda, pues, porque además trae ella otras asociaciones civiles, hay un sinfín de ideas, ¿no? Como lo comentábamos al inicio. Pues muchísimas gracias y bueno, seguimos aquí en Agenda 1180, muchas gracias por vernos, ¿no? No sé si ya pudimos solucionar nuestros problemas técnicos en el AM, pero bueno, por el momento estamos en Comunicación Radio UAPS. Muchas gracias y bueno, fíjense que casi ya en unos momentos más nos vamos a conectar con la maestra María Luisa Cabral, estaremos también con el maestro Homero Avilés, porque vamos a hacer un pequeñísimo homenaje al maestro Luis Alberto González Sotomayor. ¿Quién fue? Bueno, pues para nosotros fue un grande, ¿no? Un gran maestro, una persona que estuvo trabajando en la universidad, estuvo dando clases, estuvo investigando y un sinfín de actividades que, bueno, quedan para nosotros, ¿no? Quienes lo conocimos, obviamente, también les platico, les mitoteo por aquí, que él estuvo haciendo un programa radiofónico, estuvo varios años en el AM y, bueno, traía su programa junto con otros maestros,
pues al inicio fue conmigo y estuvimos platicando, estuvimos realizándolo él y yo, y ya posteriormente de verdad estuvo apasionado el tema de realizar el monitoreo de las notas que vienen de América Latina y el Caribe. Bueno, no sé si en unos momentos ya nos podemos quedar con con las personas y aquí tendremos algún problema, Juanito. No nos marca nada. Que nos esperemos tantito, ok, bueno, pues aquí estuvo con nosotros Jackie Valenzuela y bueno, fíjense que vamos a seguirle aquí. Gracias, Jackie, por estar con nosotros y bueno, sigan los éxitos. Entonces, bueno, aquí ya nos quedamos un poquito con la información de este día. Fíjese que para nosotros es importante platicarles acerca de que usted se ha enterado, ¿no? Que usted nos platique cómo se encuentra en estos momentos. Recuerde que estamos en una pandemia, estamos aquí tratando de estar con todos ustedes para que se informe también de otros temas de investigación, en el caso ahorita con la doctora Valenzuela. En este momento, bueno, nos vamos a tratar de enlazar con la maestra María Luisa Cabral, con el maestro Homero Avilés, y bueno, yo les platico rápidamente las breves de este día, los titulares. Fíjese que uno de los titulares que hay es acerca de Emilio Lozoya acusa a Peña Nieto y Luis Videgaray, eso lo avisa Gerson. No seremos tapadera de nadie, dice el PRI en mensaje. López Obrador, que Calderón se enoje con el juez de Estados Unidos. Echeverría, el único exmandatario con proceso judicial. Y vámonos a noticias internacionales. También fíjese que suaviza China condiciones de entrada para europeos y al menos 743,000 muertos por coronavirus en todo el mundo. Economía, la OPEP reduce pronóstico para demanda del crudo, así que este tema es por el virus que seguirá infectando. Y bueno, la nota sigue dando de qué hablar. Rusia anuncia, bueno, esta nota la platicábamos ayer, ¿no? Tiene la vacuna contra COVID, cautela, menciona la Organización Mundial de la Salud. Kamala Harris, compañera de fórmula de Joe Biden en Estados Unidos. Esa nota ha dado la vuelta al mundo de los grandes titulares y bueno, grandes esperanzas mencionan para Estados Unidos. Economía caída del 36.4 en utilidades de banco y bueno, más adelante pues platicaremos un poquito, ¿no? Solo se ha vendido 1/3 de boletos para sorteo por el avión. Se publica en el Diario Oficial de la Federación reforma a ley de adquisiciones. Elige corte hasta y finaliza a la sala especializada del TEPEJ. Y bueno, está la carrera por la vacuna. Esos son algunos de los titulares que rondan en los medios de comunicación de México. Y bueno, creo que ya tenemos ya tenemos conectividad con el maestro Homero Avilés. Ya tenemos a la maestra María Luisa. ¿No? Hola, maestro. Ya, por aquí ya llegó. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo están? Buenos días, maestro. Buenos días, maestra María Luisa. Hola, buenos días. Ok, bueno, pues fíjese que ya estamos aquí en vivito, ¿no? Estamos aquí en Agenda 1180. Fíjese que nos da muchísimo gusto que se encuentren con nosotros para platicar un poquito de este legado que nos dejó el maestro Luis Alberto González Sotomayor. ¿Cómo se encuentran, maestros y maestra? Todo muy bien, gracias. ¿Tú? Pues aquí madrugamos este día. Fíjese que hace años no teníamos un programa a las 8 de la mañana, entonces como que las 8 de la mañana pues no nos ayuda, ¿no? Pero estamos echándole muchas ganas. Bueno, empecemos, maestros. Platíquenos que, bueno, a un año, ¿no? Ayer se cumplió un año del fallecimiento del maestro Luis Alberto González Sotomayor. Yo supe que hicieron, pues, un homenaje entre ustedes, pues, los más íntimos, ¿no? También, y pues platicar acerca un poquito de quién fue, qué significó o qué significa para ustedes el maestro Luis Alberto Sotomayor. Bueno, pues, para mí, pues, una persona muy, muy importante. Teníamos pues 23 años trabajando juntos. Yo lo conocí en el 96. Él estaba trabajando en Sedesol, en el programa de jornaleros agrícolas, y empezamos a colaborar con ellos en una investigación sobre jornaleros. Y él lo nombraron el enlace de Sedesol con la universidad para todo lo que estuvimos haciendo en torno a jornaleros, que fueron varias cosas. Fue la investigación, una encuesta, y fue un evento muy importante que a él lo encomendaron como enlace para trabajar ese evento, que fue por primera vez que se reunió en México
se reunieron en México, aquí en La Paz, los programas de jornaleros agrícolas que existían en ese momento. Eran 8, estaba en 8 estados. Y él llegó a trabajar en la universidad como comisionado, ¿no? de Sedesol para ese evento, porque ya estábamos trabajando desde hace tiempo el tema de la migración. Entonces, afortunadísimamente, pues le gustó la universidad y se quedó. De hecho, al principio, pues no tenía mayores apoyos, ¿no? Él batalló muchísimo, Luis Alberto. Batallamos, diría yo, mucho para que se quedara en la universidad, pero afortunadamente pues le gustó. Y recuerdo mucho que yo le tuve que insistir mucho para que empezara a dar clases porque no quería. Le gustó siempre, obviamente le gustó siempre mucho la investigación, ¿no? Ajá. Y obviamente también le gustaba mucho pues la parte social, ¿no? Ayudar, hacer algo por la gente más marginada. Y pues por eso empezó a colaborar con nosotros. Cuando yo entré a la coordinación, pues pedí que me lo dejaran ahí en el grupo de investigación. Se quedó ahí y después le empezaron a insistir en que diera clases y empezó a dar clases pues de todo, le daban clases de todo, o sea, empezó, como tú sabes muy bien, en comunicación, ¿no? Pero era mágico, ¿no? Esta parte de las clases. Sí, no, Ayer, no, toda la gente, qué bárbaro, como lo recuerda, ¿no? Estaba viendo ayer un poquito en las redes sociales, ¿no? Los comentarios, yo puse en mi estado de WhatsApp, ¿no? También una invitación y me llegaron mensajes, yo ni siquiera sabía que les había dado clases a tales personas y digo, órale, qué interesante, ¿no? Qué bonito se siente, pues en este caso, ¿no? Conocer a alguien y tan querido que es y los momentos. Yo le llamo momentos mágicos, ¿no? Que las charlas que eran con él, además ese gran aprendizaje, esas enseñanzas que nos deja. Así es, así es. Sí, yo creo que sí, para mí lo más significativo es eso, ¿no? Los mensajes de los estudiantes, como obviamente para nosotros pues fue alguien súper importante y un apoyo muy grande, pero la verdad es que sí ve uno el impacto que tuvo con los comentarios de los estudiantes, ¿no? Yo creo que era una persona súper valiosa. Esa es la fuerza, el legado y los estudiantes, ¿no? Siguen comentando y nadie se deja, ¿no? Al contrario, siguen comentando esos tipos de cosas, ¿no? Excelente maestro y demás. Maestro Homero. Pues mire, yo creo que habría que llamarle a esto, no sé si me escuchan bien, Sí, es que se me saturó aquí, sí. Habrían que llamarle a esto quizá ya el fenómeno Luis Alberto González Sotomayor, ¿no? Es muy curioso porque muchos de los comentarios que se hacen se mezcla lo académico con lo personal. Luis Alberto no medía, ¿no? Aun y cuando uno lo veía con un carácter muy fuerte, ¿no? Y aparentemente con una aparentemente con una capacidad de ser, de no vincularse con las personas, era tremendo, porque además sacaba de los estudiantes una parte importantísima a partir de eso, ¿no? Yo recuerdo de él ver filas interminables, donde les hacía un último examen oral en el edificio, allá donde estábamos en el cubículo, pero esperaban a los muchachos hasta el final, porque sabían que no iban a sacarlo del libro, sino lo que habían aprendido, y al final ellos entendían mucho de eso. Y todavía muchos estudiantes le reconocen eso, ¿no? Entonces nosotros hemos creído que precisamente una de las cosas más importantes es que él siga con nosotros. Pronto estamos esperando que esto termine, ¿no? Porque nos cortó de tajo un proyecto que traemos con él, que ya aceptó su hijo de manera muy amable y su mamá, que es crear un centro cultural Luis Alberto González Sotomayor. Uy, qué bonito, qué interesante. Plegado, con su capacidad de ver la historia, los problemas actuales, ¿no? La geopolítica, la geoestrategia, las historias comparadas, ¿no? Entonces, además de la biblioteca personal que él tiene o tenía, como lo queramos ver, porque poner eso al servicio de una comunidad como él siempre lo hacía, ¿no? Donde a él lo llamaban a colaborar y a impartir,
y a compartir su conocimiento, él ahí estaba, ¿no? A mí también me tocó efectivamente conocerlo desde el 96, yo formaba parte del equipo de la maestra María Luisa, y desde ese momento él se quedó enganchado con nosotros y nosotros con él, ¿no? Después se volvió estudiante de la universidad. Ajá. Meros azares del destino se volvió estudiante mío en su último semestre, y yo digo porque yo salí primero de la carrera, ¿no? Pero las clases eran además los temas que se volvieron una forma de vida, porque eran las relaciones México-Estados Unidos, que después Ajá. fue su tema de tesis, y que fue su tema de tesis de maestría, y que estamos batallando ahorita por publicar su libro, que es necesario publicar un texto como el de él, porque nadie lo ha estudiado, ¿no? Él estudia Pichilingue y las relaciones Pichilingue y Bahía Magdalena en la intención del, de la marina más fuerte militarmente y económicamente del mundo, ¿no? Y eso significa muchísimo en cuanto a la historia de nuestro país, en cuanto a la historia de Baja California y en cuanto a la historia del mundo. Así de complejo. Sí, así es. Yo creo que una de las características de Luis Alberto es que él, bueno, se consideraba latinoamericano más que ninguna otra cosa, y tenía esa visión, ¿no? Esa visión de no estamos aislados, este lugar donde tanto se queja la gente, ¿no? De que estamos aislados, en realidad forma parte de un contexto pues mucho más amplio y muy importante desde siempre, ¿no? Y esa conciencia latinoamericana a mí siempre me encantó, la verdad, me gustó. Ese amor, ¿no? Ese amor que platicaba en su programa radiofónico, en el programa radiofónico de ustedes también, de Diario Gerciano, ¿no? Ese amor de el seguimiento de las notas que realizaba, qué bárbaro. N cantidad, ¿no? de notas, y luego la selección, muy minucioso el trabajo, y luego la forma en cual realizaba esos monitoreos. A mí me encantaba, la verdad. Dice, no, es que escuché tal radio, escuché eso, y luego fíjate que eso deberíamos de abordarlo de tal forma, bla, bla, bla. Muy minucioso el trabajo que realizaba para poder llevar a través del 1180, pues, su información, ¿no? Además es muy curioso porque él llegó aquí como veterinario, ¿no? Él estudió realmente veterinaria en Cuba, ¿no? Aunque él era puertorriqueño, estudió en Cuba veterinaria, pero él traía ya una intención tremenda y una pasión y una vocación por la historia. Había hecho artículos sobre el hijo del Ahuizote, estando en la Ciudad de México. Con eso llegó acá con la intención de estudiar historia, la maestría, y no pudo entrar a la maestría, y entonces decidió entrar a la licenciatura. Inició la licenciatura, después hizo la maestría que se llamaba Estudios Humanísticos y de Frontera, sí, ¿no? Ajá. Y ahí es una Ajá, especialidad en sociología, es donde hace este texto de maestría. Pero su vinculación con la docencia, con la música, sabía muchísimo de música, sabía mucho de medicina, incluso yo siempre le decía que me enojaba con él porque no me daba consulta, ¿no? Entonces, no, tú no eres mi paciente, me decía, ya no ejerzo. Y él tenía una visión del mundo, quizá por esa formación el que tuvo en Cuba, precisamente, mucho más amplia, mucho más integral, y la mezcla de lo social con lo natural, a él le daba una visión muy distinta, ¿no? O sea, preparar un programa de radio para un viernes por la mañana nos llevaba una semana, ¿no? Ya venían los correos, ya iban los correos, porque además él no usaba WhatsApp, ni Face, ni celular, nada de eso, ¿no? Nada. Pero el correo se volvía, como decía él, literalmente un bombardeo semanal, porque ya vinculaba una nota con una película o con un libro o con una canción. Muchas veces la canción que poníamos de entrada es porque tenía que ver con todo el bagaje de la noticia de esa semana, en lo económico, en lo político, en lo social, ¿no? O sea, tenía una visión así global. Yo creo que le hemos aprendido muchísimo, ¿no? Y hay que explotar eso en nuestras aulas y en nuestras formas particulares de hacer investigación. Pero creo que hay que agradecerle mucho a Luis Alberto, y la universidad tendrá que agradecerle mucho, y nuestros muchachos ya lo hacen, por cierto, ¿no? Sí. Y bueno, a nosotros nos ha tocado, aunque no compartimos con él en la normal superior, pero también en la normal superior uno escucha cosas maravillosas de su trabajo, no solamente de sus compañeros, que todavía les duele que no esté con nosotros como nos duele a nosotros, sino de muchos estudiantes, o de estudiantes que salieron de la universidad y se fueron a hacer una especialidad a la normal,
y hablan de él cosas impresionantes, ¿no? Claro, yo aquí tengo de colación la letrita. Yo decía, ¿cómo puede leer eso? O sea, ay, mira, Yasmin, fíjate que mis ideas están plasmadas aquí. Si tú ves esto, yo lo veía de repente algo muy matemático, ¿no? Pues por la formación que tiene, ¿no? Tenía. Y entonces así, esto, tal, y yo decía, wow, o sea, no entiendo cómo le cabe. Yo, una letrota, ¿no? 2 palabras en una hoja y él todo en una hojita, o sea, no, impresionante, la verdad. ¿Algo, maestra, que quiera comentar? Pues además eso bueno, en primer lugar, él vinculaba muy bien, ¿no?, investigación con docencia, con comunicación, ¿no?, que es importantísimo. Creo que, como dice Homero, eso tuvo un impacto muy grande. Pero además otra cosa que era característica de él es, ahora sí que él daba educación personalizada, o sea, se dedicaba y entendía perfectamente los problemas, incluso personales, ¿no?, de los estudiantes, y sabía cómo motivarlos, porque efectivamente él no quería que le repitieran, ¿no?, lo que él decía o lo que decían los libros, sino a él le importaba mucho saber cómo lo asimilaban los estudiantes, cómo lo manejaban, cómo lo interpretaban, ¿no? Y eso no se les olvida, eso ya, aunque sean otros temas y en los trabajos más diferentes, esa es una formación súper importante. Y él se preocupó siempre mucho por cada uno de los estudiantes. Y además, lo que también fue muy impresionante es al final verlo ya, pues yo recuerdo todavía, Homero, cuando salimos del último programa de radio, yo no sé cómo, o sea, ya no podía caminar, no podía hablar, o sea, hasta nos veíamos, ¿no?, a los ojos, Homero y yo, así con una preocupados, terrible, ¿no? Pero era esa actitud, ¿no? Esa actitud de seguir, de no dejarse que esa enfermedad, no, o sea, como que él asimilaba lo que estaba sucediendo, pero estaba más que coherente, ya a veces yo creo que todos. Entonces, él ir a la cabina y efectivamente esos últimos, la última vez yo pues me impresionaba, ¿no? Cómo estaba, como usted lo comenta, pero esas ganas, ¿no? Pero la actitud muchas veces es la que nos lleva a realizar tales cosas, y él ahí se plantó, siguió. Sí. Igual con los estudiantes, el último semestre que terminó con el último examen oral de todos sus estudiantes y estaba con unos dolores de cabeza terribles, de verdad era admirable Luis Alberto. Claro que sí. Bueno, pues por esa parte, ¿no? Ese amor hacia los estudiantes y efectivamente eso, maestra, que usted menciona, ¿no? Esa parte incondicional, ¿no? Una de las cosas muy bonitas que pues, él tenía y también nos deja es esa parte de saber escuchar. Muchas veces estamos, sí, ajá, la capacidad de poder escuchar a las personas y como dice usted, a cada persona, esa atención personalizada hacia el estudiante, hacia sus colegas, colaboradores y demás, y de todo lo que uno decía, ¿no? Una palabrita y él ya empezaba, mira, fíjese esto. Sí, o sea, los estudiantes sí, o sea, absolutamente, pero efectivamente el cubículo, la gente desfilaba ahí para platicar con él porque aprendíamos, ¿no? Todos aprendíamos ahí en la discusión, y además con un sentido del humor también increíble, ¿no? Ajá. Eso pues mucho, ¿no? Sobre todo cuando llegaba Homero y entonces ya era así como intercambio de bromas. Ajá. De verdad que era... Y además otra cosa que también quiero compartir, alguna vez lo comentó uno de sus familiares, y esto me llena a mí de mucha alegría, que decía que él era muy feliz haciendo lo que hacía con nosotros en la universidad. Y la verdad, eso para mí es súper valioso. Ajá, sí, efectivamente, yo sí alguna vez recuerdo que dije, pues, ¿para qué más cosas, no? O sea, él estaba contento con su bochito, ¿no? Y es que y luego es que ya, a veces su carrito a veces estaba mal, no, pues a ver qué va a funcionar. Tú puedes poder tener un carro del año, puedes tener esto, puedes tener otro carro y te vas a deshacer porque yo le encuentro una gran utilidad a mi carro y vas a ver que mi carro va a seguir funcionando. Y era la alegre. Porque a veces que uno llega en el camión, ¿no? Así, porque llegas tarde, es que me dejó el carro. ¿Qué te digo yo de mi carro? El bocho, mi bochito es lo mejor, ¿no? Entonces, la verdad, sí. Aquí también, fíjese, ya no lo mencioné, está la compañera Marisol Pacheco. Saludos, Marisol, aquí comentando, ¿no? Dice, hasta que los puedo ver. Hola, buen día, los extraño mucho. Muchas gracias por hacer este homenaje.
recordarlo, ¿no? Esa parte principal. Y bueno, y solo 2 pares de zapatos. Sí, alguna vez dejó el bocho, ¿no? Porque traía algunas situaciones ahí para tomar una bicicleta. Entonces llegaba tanto a la normal como a la universidad en pleno solazo, cruzándose el puente de la 8, pero él llegaba a la clase, ¿no? Sí, sí, sí. Que era otra condición ahí de demostrar su aprecio por llegar a tiempo a la clase y llegar con sus muchachos. Claro que sí. Y bueno, además, bueno, como comentar esa parte, ¿no? Yo no puedo dejar de pensar en sus mojitos, ¿no? No, principalmente ir a su casa era un deleite, ¿no? Porque no, y esto y el otro, vamos a preparar, fíjate que están muy buenas mis hierbabuenas, o conseguí esas hierbabuenas, yo, a ver cómo, no, este mojito que tú vas a saborear, ¿no? No lo vas a encontrar en ningún lugar, vas a ver que eso va a ser lo mejor, y ya bueno, ya lo estabas probando y todo, de lo mejor. Ni en la bodeguita del medio se conseguían ahí. Y lo otro era el café, ¿no? Que el café, Ajá. tanto en su casa como en el cubículo, era un desfile por las mañanas porque él era el que preparaba el café, ¿no? Y nosotros decíamos que conchudamente dejábamos que lo preparara, pero lo dejábamos que lo preparara porque además el toque y la mano era única, por supuesto, pero llegaban los de filosofía, aparecían otros compañeros, de repente llegaban profes que iban a dar clase y se iban al café y ahí nos quedábamos platicando, llegaban personas invitadas por algún tema de fuera y terminábamos tomando café y discutiendo sobre la realidad sudcaliforniana, sobre problemas de México, y el café era el pretexto, el café que además iba acompañado del que preparaba el café, ¿no? En nuestra cafetera, que era un tesoro para nosotros, ¿no? Claro, claro, claro. Él mismo lo decía, fíjese que ya me tengo que ir. Yo, nos estamos platicando súper a gusto. Dice, no, es que me han encomendado algo. ¿Cómo? Sí, yo soy el que hago el café. Ja, ja, ja. Ya ve la risa, ¿no? Que le daban. A él no le molestaba. No, yo creo que nada le molestaba, o sea, en el sentido de poder estar hablando. Él disfrutaba, como lo mencionan ustedes al inicio, ¿no? Él disfrutaba la vida, simplemente. Él disfrutaba cada espacio de la universidad, cada espacio de él ir y venir y caminar y pensar y reflexionar y ver todo lo que se encontraba a su mano. Y desde todo lo que se topaba, ¿no? Y fíjese que yo estaba pensando esto y me topé con esta parte, pero yo le encuentro otro sentido. No estés enojada, decía, ¿no? Fieras, dale la vuelta, ¿no? Él siempre buscar esa parte positiva, ¿no? Dale esa parte y fíjate cómo lo puedes hacer. Eso llega por algo, dice, dale la vuelta. Sí, o las noticias, ¿no? Las noticias internacionales a veces terribles, él las comentaba con un sentido del humor increíble, ¿no? Y además con mucha profundidad, es increíble, las dos cosas, ¿no? Una actitud, como tú dices, siempre positiva, siempre constructiva, pero muy atinado, muy pertinente, muy documentado. Si pasaba algo, o sea, le buscaba por todos lados la explicación y la información. Y bueno, desde luego también nuestros seminarios, ¿no? Teóricos, que la verdad disfrutábamos muchísimo, porque era pues justamente tratar de apuntalar en la teoría todo lo que veíamos, ¿no? Todo lo que comentábamos de las noticias diario. Que sí se nos volvió una costumbre, ¿no? Estar siempre analizando los temas políticos en general, ¿no? Claro, y qué decirnos de que aparte de todo esto que estamos comentando, un círculo de lectura, ¿no? Aparte, sí. Híjole, los círculos de lectura, apasionado de leer, apasionado de ver esta forma, pues o sea, esa gratitud hacia la lectura, esa gratitud de conocer más. Sí, además que lo hacía de manera totalmente gratuita. Él ponía el café, las galletas, el Otra vez del café. espacio, otra vez el café. Y terminaban a veces a las 11:30 de la noche, y si no había quien llevara a algunos de los que participaban porque ya no había camión, él mismo los llevaba, ¿no? Desde la universidad hasta donde estuvieran sus casas. Pero esa era otra cosa donde él se metía de lleno a otra vez, ¿no? Vinculaba literatura con historia, con crítica, con conocimiento científico. Es decir, él vivía dentro de su realidad histórica y de su realidad literaria y de lo que él hacía, ¿no? A partir de la docencia, que de ahí incluso él elaboró lo que él llamaba el mamotreto, ¿no?
esta caja a partir de la cual él enseñaba cómo se podía y debía escribir, redactar y cómo podías desarticular un texto y cómo unirlo y a partir de qué juntar tu información. Es decir, y ahí está ese instrumento que ha trascendido en la normal, principalmente en la normal urbana, ¿no? En sus clases, que también ahí daba clases de literatura o de redacción, y esas no eran curricular y esas no las cobraba muchas veces, pero tenía llenos los salones. Y la otra parte, que también apoyaba la docencia con los videos, y pues una de las anécdotas así más típicas de él es verlo cargando a la televisión sota, porque que además en la UAPS ya la habían desechado, la habían mandado al almacén, y él no, y ya sabían que él apreciaba mucho esas cosas, ¿no? Entonces, maestro, ¿quiere esta televisión? Sí, y ahí está la televisión, y se la cargaban a veces podían, pero la llevaba al salón, ¿verdad? Desde el cubículo hasta el salón, para ir a mostrarles un video, una película. Y además también yo creo que esa la parte ya no le dio tiempo de hacerla, pero también era una actividad que hacía muy bien, o sea, el analizar películas, seleccionar películas muy bien, y que sirvieran para apoyar, ¿no?, los temas de la docencia o de lo que estaba pasando a nivel internacional, o del desarrollo histórico, ¿no?, de los procesos. Y él también les enseñó mucho a los estudiantes, ¿no?, a aprovechar ese conocimiento, a contextualizar las cosas y a discutir, o sea, siempre asumir una visión crítica. Claro que sí. Fíjense aquí, bueno, Marisol, ¿no? Otra vez, bueno, quizá Marisol, es que se me pierden los mensajes. Bueno, perdón, saludos a Vladimir Agúndez, un saludo, maestros, también aquí recordando al maestro Sotomayor. Fui alumno de Ciencias Políticas y Ciencias CPAP, generación 2014-2018. Y bueno, otra vez Marisol, era la que estaba leyendo y se me fue. Era un gran anfitrión, si me veía en el pasillo y me veía, ¿quieres un café? ¿No? Ahorita platicando sobre el café, ¿no? Pero el café era todo un ritual, era brindarte su amistad el momento de comenzar una plática, ¿no? También saludos a Mónica Ramírez Solís, saludos maestra, saludos a los tres, besos y mojitos a donde quiera que esté nuestro adorado Luis, muy rápido un año, pero siempre en nuestros corazones y pensamiento. De nueva cuenta, Vladimir Agúndez, ¿cómo olvidar las reflexiones que teníamos que hacer de cada lectura? Marisol, qué bellos recuerdos, gracias. Vladimir, Willy García Alvarado, perdón, ya están contactando a otras personas. Y bueno, de nueva cuenta les mandan saludos, ¿no? Pues saludos también a Mónica y a Marisol, y a este joven yo no lo Vladimir. conozco, pero bueno, un saludo a Vladimir, un saludo también. Yo quiero aprovechar para mandarle un saludo y un abrazo muy, muy fuerte a la mamá de Luis Alberto, que seguramente nos estará escuchando, y que bueno que la tenemos con nosotros. Un abrazo, Gilla, si nos oyes. Claro, de cualquier forma, estaremos, este programa, pues bueno, queda en las redes sociales, ¿no? Y trataremos de ponerlo posteriormente en YouTube, perdón, en TV Waps. Después les pasamos el link, ¿no? Para que quede este trabajo. Lamentablemente, fíjese que por detalles técnicos no pudimos poner una imagen de él. La verdad, no caía la imagen, y queríamos poner unos videos de algunas presentaciones pero no tuvimos éxito, ¿no? Pero posteriormente van a ver que podemos realizar otra actividad en la cual podamos hacer vincular, ¿no?, las imágenes que tenemos. Yo sé que hay, pues, pero ahorita con esto de la pandemia sí es muy complicado estar realizando ese tipo de actividades, pero van a ver que lo vamos a conseguir. Yasmin, y ustedes tienen ahí también otro tesoro muy grande, que son las grabaciones, ¿no? Ojalá que las pudiéramos, no sé. Sí, en eso estamos, en eso andamos, tratando de recopilar tanto lo que hay en audio como video, exactamente, y poder alguna vez, ¿no?, tratar de hacer una repetición, ¿no?, tenerlo aquí como nuestro almacenaje y poder transmitirlo. En eso andamos, pero efectivamente, como usted dice, la pandemia pues ha cambiado nuestras formas de convivencia, entonces, y de trabajo y de todo, pues, ¿no? Pero sí hemos intentado, solo que nos llegó esta parte.
¿no? Y Yasmina, ahí en el blog de Diario Hertziano también hay bastante material, si sirve de algo. Perfecto, entonces aquí tenemos para poder armar un buen trabajo y un buen análisis, ¿no? Alma Castro, el saludo, la charla, la reflexión, la discusión y hasta las pausas eran una gran experiencia con el compay. Un abrazo fuerte a los hertzianos. Y Vladimir comenta, maestro Homero, que él sí lo conoce. Yo sí lo conozco, profe Homero, saludos. Saludos, Vladimir. A lo mejor el nombre, ¿no? A lo mejor tiene otro nombre. Bueno, luego me colaba en las clases en sus clases Alberto, que no eran. ¿no? Sí, porque nos pagábamos mutuamente. Yo lo llevaba a hablar sobre Estados Unidos y la Bahía, y él me decía, bueno, tú tienes que ir a hablar sobre movimientos sociales a mis clases. A lo mejor también puede ser en una de esas, ¿no? Claro que sí. Ya, pues aquí platicando, no sé, a mí me gustan las anécdotas que tengan de él, no tienen a otra más por ahí escondidita. ya disfrutando aquí en nuestro auditorio y pues que también piden, ¿no? Pues aparte del café, los mojitos, hay más cosas, pero hay algo que nos deja, ¿no? Esa huella a nosotros. ¿Qué es lo que les deja a ustedes? Ay, muchísimo. ¿Qué nos deja? Lo dijimos y lo seguimos diciendo, nos deja mucha tarea, porque además él era multitareas, ¿no? Yo no sé cómo le daban los tiempos para hacer todo lo que él hacía, y entonces justamente por eso queremos hacer este proyecto y lo hemos dicho, ¿no? Resulta ser que tuvimos que conjuntar un equipo de amigos muy cercanos a él para hacer lo que él solo hacía, ¿no? Y apenas así vamos a dar batería, yo creo, porque era impresionante en lo que él se metía, ¿no? Y por eso queremos que este proyecto que está dentro de él, su hijo precisamente, alcance a darnos toda la posibilidad en cuanto a un poco de lo que hacía o sabía de música, de historia, abrir un espacio ahí en su casa pronto cuando ya salgamos de esta pandemia para hacer presentaciones de libros o conferencias. Queremos que siga siendo él un referente del conocimiento y de la enseñanza, de la didáctica, de una manera totalmente abierta y crítica. Y claro, lo más posible integral, ¿no? Uh-huh. Por acá un saludo, Carolina González, Caro Compa González, ¿no? Carolina Caro, González. Un saludo, Caro. Dice, saludos, no, se puede hacer un archivo de la palabra. Sí. Sí. Uh-huh. Y otra parte que a lo mejor no hemos comentado, Homero, que también fue, pues que está llena de anécdotas y de experiencias, fueron las encuestas, ¿no? Las encuestas a jornaleros que también fueron ustedes a todo el estado en realidad, ¿no? Pues fueron varias, ¿no? En varias épocas de encuestas a jornaleros agrícolas, ¿no? Y después a población indígena, ¿no? En todo el estado. Y pues muchos de los estudiantes o incluso de los ayudantes que se acercaron a nosotros en el cuerpo académico, en el grupo de investigación, pues una de las cosas que más le llegó fue eso, ¿no? Y ahora sí que el acompañamiento, el liderazgo de Luis Alberto y de Homero, ¿no? En la aplicación de las encuestas, por esa preocupación tan grande que él tenía, ¿no? Sobre los grupos más marginados, ¿no? Entonces yo creo que también esa es una de las experiencias más importantes. Sí, ahí hicimos muchísimo trabajo precisamente desde los 90, ¿no? Porque teníamos que salir a campamentos, a comunidades marginales, cuando hacíamos análisis de la violencia en la ciudad, que salíamos a las colonias y llevábamos estudiantes, tanto compañeros o compañeras, no voy a mencionar nombres porque para no herir susceptibilidades o no descubrir a nadie, ¿no? Puedo decir claro, solamente las iniciales de esta compañera que su nombre empieza con Giovanna y termina con Sánchez, porque nos ponía unos sustos, porque es muy, muy distraída, pero a veces también muy humana, y entonces se quedaba platicando con las personas que entrevistaba o encuestaba, y de repente ya no la encontrábamos. Entonces nosotros traíamos radios o dábamos vueltas por su seguridad, y de repente salía muy tranquila. Ya me tomé un café con la señora y platiqué. No, Giovanna, eso no lo podemos hacer, le decíamos. Ya ahí estábamos otra vez, pues porque era su seguridad la que cuidábamos, ¿no? No sabíamos, había colonias preocupantes donde nos metíamos, ¿no? Hicimos esos mini cortometrajes que hicimos también en colaboración con 2 biólogos, con Romeo Saldívar y con Manuel Acosta, ¿no?
y el trabajo que fluía a partir de minuciosamente se planeaba todo en su laptop, decía él, ¿no? Que eran sus libretas universitarias, era lo que él traía para todos lados. Ahí tomaba notas, decía vamos a hacer tal cosa, quién era el responsable de la comida, del desayuno, los radios que no se olviden, porque pues era un trabajo muy grande, ¿no? Él siempre usaba esas encuestas desde la primera vez hasta el final para que fuese el material didáctico, ¿no? Alguna vez me decía, tú cuéntale la anécdota, cuéntasela, siempre salía con eso, ¿no? Cuando hablábamos de encuestas. De una vez que fuimos al rancho La Campana a entrevistar, y a mí me toca, de las primeras veces que yo salgo a trabajar a campo, que era estudiante todavía, y él anda con nosotros, y una persona dice, ya vienen otra vez a hacer encuestas, ¿no? A mí sus encuestas no me van a resolver nada, y el señor está con machete, ¿no? Y entonces le digo, con permiso, creo que efectivamente mis encuestas no le van a resolver nada, y nos fuimos, ¿no? Y entonces él decía, para que vean que la investigación social no es siempre amena, no es tersa, y a veces las realidades nos superan, ¿no? De los perros siempre se decía, los perros nos van a corretear siempre en las entrevistas, así que cuidado, decía, ¿no? Y luego también habíamos capturado las encuestas, teníamos toda la información y no quería tirar las encuestas, quería tenerlas físicamente, ahí eran como un tesoro ahí que quería guardar, ¿verdad? Que no quería soltar. Eran como 5 cajas de encuestas, no, se tienen que quedar ahí, compadre, pero si ya está todo listo, ya está sistematizado, no, uno nunca sabe, no puede confiar uno en la tecnología. Sí. No, ya lo sé. Por acá mandan más saludos, Soren Sand, no sé quién es, Soren pero... es un compañero normalista por ahí, profesor, también. Saludos al doctor Homero de sus amigos de la secundaria, bueno, me imagino, ¿no? Sí, es que además fuimos compañeros estudiantes de secundaria y luego ahora trabajamos juntos en la Prepa Morelos. Un saludo al profe. Ok, bueno, son un sinfín de recuerdos, ¿no? No sé con qué les gustaría finalizar o qué es lo que quieren comentar. Bueno, yo solamente una cosa, ¿no? Que bueno, duele mucho su ausencia definitivamente y su partida, pero que es más grande el agradecimiento de haber podido coincidir y de cruzarnos en caminos mutuos, ¿no? De lo que nos dio, y si algo le pudimos haber dado y se lo llevó, pues ojalá y haya sido positivo, y agradecer la posibilidad de haber coincidido con él en este país, en este mundo. Sí, y agradecer mucho también, Yasmín, el espacio que nos das para recordarlo, para mantenerlo vivo y para renovar, ¿no? El compromiso efectivamente que tenemos para, pues, tratar, como dice Homero, tratar de un poco llenar, ¿no? Los huecos que él dejó, retomar sus tareas hasta donde se pueda, ¿no? Y creo que eso es una motivación muy grande. Y también efectivamente, pues sí, hay un hueco muy grande, una tristeza muy grande, un dolor muy grande, pero también hay una alegría y agradecimiento, ¿no? Por haber compartido tantas cosas y por todo lo que nos dejó. La verdad es que sí, así es una gente súper, sigue siendo alguien muy, muy importante en nuestras vidas. Ok, pues no me queda más que decirles, ¿no? Que ese agradecimiento es compartido, ¿no? Esas enseñanzas, esos aprendizajes, todo el tiempo que lo conocimos, ¿no? Ustedes más que yo, pero de verdad era una delicia, ¿no? Un placer estar siempre platicando con él, ¿no? Independientemente de la circunstancia, y eso es lo que nos queda, ¿no? Esa parte, ¿no? De que, como ustedes mencionan, esa multitarea, ¿no? Esa multitarea de una persona que la pueden realizar varias personas, ¿no? Ahora con la actividad que quieren realizar, y lo mejor es ese recordar, ¿no? Esa parte esencial de él, que nosotros la sentimos viva y la queremos seguir fomentando, y qué mejor, pues a través de la palabra de ustedes, como menciona también Caro, ¿no? El archivo de la voz, el archivo de la palabra. Ok, pues mande. Oh, muchas gracias por De repente no escucho. Pues yo les agradezco a ustedes su presencia virtual, ¿no? Ahorita pues de todo se puede. Eso pues fue
es para recordar, ese trabajo, esta mañanita fue para recordar al maestro Luis Alberto González Sotomayor, un gran personaje en nuestra universidad, en nuestras vidas, en la radio, y que sin duda no estimó, no quiso dejar la radio desde que empezó a ser locutor, ¿no? Ya no dije, sí, yo aquí me quedo, ¿no? Aquí voy a seguirle, aquí voy a estar, voy a seguir cada semana, no había obstáculo alguno. Y no. bueno. 11 años, sin fíjense, obstáculo. Sí, bastante, porque empezaron 2010, 2011, ¿verdad? Creo. Sí, más Sí, o menos. creo que entre enero, febrero, ni me acuerdo, pero más o menos algo así. Imagínense todo ese, algo. Y bueno, pues muchísimas gracias, ¿no? Agradecemos ese trabajo y seguir platicando sobre él, ¿no? Ya será en esos próximamente entre pasillos, pero nos queda la parte virtual, ¿no? El saber, el conocer y el estar aquí presentes. Pues muchísimas gracias a quienes nos mandaron mensajitos. De verdad, para nosotros es un gusto saber que están ahí, ¿no? Que nos escuchan. Tuvimos fallas con el AM, prometo ese programa, además que lo podemos poner aquí, dice Juanito, que ya dice que sí. Fíjese que yo creí que no se estaba pasando en el AM al inicio de la plática con Jackie Valenzuela. No, teníamos un sinfín de problemas, no se podía, híjole, decía yo, ¿cómo es posible? Pero ya se pudimos conectar. Pues muchísimas gracias. De todas formas, queda el trabajo. Yo se los voy a mandar a ustedes esta transmisión de cualquier forma para que lo tengan ustedes mismos, ¿vale? Muchas muchísimas gracias. Juan. Un abrazo, saludos Juan. A Juanito, aquí les mandan. Yasmín, a todos, muchas gracias. Nadie gracias. lo ve, pero ahí está él. Sí, ya sé, no, aunque no lo vean aquí, por aquí anda circulando. Muchísimas gracias. Bueno, pues esto fue Agenda 1180. Muchísimas gracias por sintonizarnos, por vernos. Y bueno, recuerden que hoy es ya miércoles, y bueno, está súper apretada la agenda de este día. Esperemos les gusten los programas. Hay de todo. Así que mejor ni los voy a mencionar, pero quedaron pendientes los temas de servicio social. Muchas gracias. Hoy a las 6 de la tarde en punto con nuestro compañero Saúl. Y bueno, también estará Mónica platicando sobre Mónica Cristerna platicando sobre los talleres y sobre Foro Cultura. Muchísimas gracias, pues agradecemos a nuestros presentadores también esta mañana y hasta la próxima. Bueno, mañana jueves nos vemos estará Gladys Navarro, fíjese, platicando acerca de la agenda nacional, así como también esperemos les agrade lo que le presentaremos próximamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Dios. Gracias.